esta revisión de lo que dijo ayer, más bien el domingo, el presidente López Obrador reaparece en un video para lanzar su libro Grandeza, una reivindicación de los pueblos originarios. La intención, dice en la introducción de este libro, la intención de este análisis es demostrar que los mejores principios éticos y la bondad que poseemos como pueblo y nación provienen de aquello que heredamos de las grandes civilizaciones del México prehispánico. Para revisar este tema ya nos acompaña y nos da mucho gusto recibir en el programa de la revista Contralínea a la doctora Ana Luisa Cardona Landeros. Ella es profesora investigadora del CIDE, en esta alianza que tenemos Contralínea CIDE para hablar de temas de relevancia, y justo vamos a conversar con la doctora acerca de esta reaparición del expresidente López Obrador en este video, la ámpula que ha sacado ya en sectores de derecha y ultraderecha, pero sobre todo también esta recuperación y esta reivindicación de nuestra historia, que lo ha llamado la grandeza cultural de México. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Hola, qué gusto, Nancy, estar aquí. Buenos días. Me uno a las condolencias a la doctora Clara Brugada por la pérdida de su mamá. Y qué gusto estar aquí con esta gran noticia, este nuevo impulso de la democracia en México para preservar las tradiciones, y además cómo Andrés Manuel nos aporta algunas directrices de este concepto de humanismo mexicano que nos dejó en su último informe de gobierno y que motiva mucho a seguir trabajando desde la teoría por la transformación del país. Un gusto estar aquí contigo, Nancy. Gracias, doctora. Y bueno, justo preguntarle eso, porque muchas veces se trata de borrar nuestra historia o de contarnos una historia muy distinta para no sentirnos orgullosas de nuestros pueblos originarios. Aquí parte del esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador ya en esta segunda fase de su lucha, pues es precisamente reivindicar la grandeza, así se llama de hecho su libro, Grandeza, la grandeza cultural de México. ¿Cómo podemos leer esta parte de una lucha de izquierdas por recuperar la memoria desde otro lugar? Siempre se nos ha dicho que la historia no la escriben los vencidos, sino los vencedores, y por eso tergiversan pues partes fundamentales que nos servirían primero para la no repetición de atrocidades, pero segundo también para conocer nuestros orígenes, etcétera. ¿Cómo podríamos leer este momento tan importante también desde el punto de vista pues intelectual, histórico, y viniendo de un líder de izquierdas como el propio López Obrador? Yo creo que también tiene mucha relevancia en el contexto geopolítico que Andrés Manuel hace esta presentación, porque apuesta por una gobernanza desde abajo, reconociendo la pluralidad cultural que existe en México. Y esto es muy interesante porque él apela mucho a admirar esas tradiciones y esas formas de resolver el mundo ancestral que tenemos en México, de recuperar nuestra propia idiosincrasia, como él lo dice, para recuperar esa cultura de mesticidad, sí, pero que tiene un origen y que ese origen también cobra relevancia en el espacio público. Parece muy interesante la manera en que Andrés Manuel va planteando en este breve video de más de 40 minutos, pero muy breve, en el que explica cómo recuperar nuestra esencia, nuestra historia nos va a permitir avanzar en unidad hacia el futuro. Y esta es una afirmación muy poderosa porque él expresa de nueva cuenta su compromiso con recuperar las formas en que la historia es contada y se sienta a analizar desde una perspectiva decolonial la forma en que la historia de México ha sido instaurada, y eso aporta mucho, no solamente a la historia de México, sino a la comprensión de la mexicanidad, de establecer qué y quién es la cultura mexicana y desde dónde partía. Aquí el punto se pone desde las culturas ancestrales para comprender que sin estas culturas México no pudiera existir, y además advierte que va a haber una segunda parte que va a hablar justamente de todo lo fecunda que ha sido la historia mexicana desde la construcción de una república y el México independiente, para establecer las bases de lo que ya ha escrito en sus otros libros como la nueva forma de gobernanza.
Esta es una oportunidad de conocer lo que México le puede aportar al mundo desde el reconocimiento de la pluralidad cultural, desde el reconocimiento de los poderes ancestrales para encontrar formas alternativas al neoliberalismo. Así lo explica Andrés Manuel. Una forma diferente de posicionar a México en el tablero geopolítico como una referencia de gobernanza desde abajo, desde la comprensión de la pluriculturalidad que existe en México para competir a nivel internacional. Y esto pues es sumamente interesante y por eso representa la grandeza que México tiene frente al momento geopolítico que vive el mundo. Doctora, y justo sobre este momento geopolítico me gustaría que pasáramos un poco, si me lo permite, al tema de la política, porque el propio presidente López Obrador siempre decía política es tiempo. Pero más allá de esta frase, me parece muy interesante que a pesar de que ya se sabía que pronto iba a salir este libro Grandeza, pues todavía acaban algunos sorprendiéndose, ¿no? Haciéndose los que... nuevamente les viene el vendaval de López Obrador, no entendiendo de qué se trata la vida pública de México. Me refiero concretamente a la oposición y sobre esto particularmente le quiero preguntar por qué la presidenta Sheinbaum viene de un periodo de 2 meses un poco más de una campaña fuertísima en su contra. Es campaña de guerra sucia en redes sociales, campaña de guerra sucia en medios de comunicación, pero sobre todo ya un calentamiento de calle muy importante como parte de las fases del golpe de Estado blando. Y sale el presidente López Obrador con este mensaje, sí, para reivindicar la grandeza cultural de México, pero también para mandar un mensaje muy claro a la derecha y la ultraderecha, no solo en México, sino también global, que se está uniendo justamente para minar este proceso de transformación en nuestro país y les manda un mensaje muy claro, ¿no? Hay 3 escenarios en los cuales él volvería a su lucha en calle. Uno de ellos es si se atentara contra la democracia, el otro es si hubiera un golpe de Estado contra la presidenta Sheinbaum y el tercero es si hubiera una amenaza a nuestra soberanía nacional. Los 3 escenarios han sido impulsados reiteradamente por esta oposición mezquina, apátrida, traidora a la patria, traidora al pueblo de México, pues primero porque se viene una reforma electoral, segundo pues porque han estado yendo incluso a Estados Unidos a pedir la intervención de Donald Trump en un contexto en el cual el propio Trump designó a los cárteles del narcotráfico como terroristas internacionales y la tercera pues justo también conecta con este intervencionismo estadounidense. En ambos casos, pues se buscaría derrocar a la presidenta Sheinbaum por la mala. ¿Cómo vio este momento particular, si hablamos de geopolítica, y este mensaje tan específico del presidente López Obrador? A mí me llamaron la atención muchas cosas del video en términos simbólicos, pero quiero resumir que para mí el video se traduce en un con México no. O sea, me parece que Andrés Manuel pone las cartas sobre la mesa y dice con México no se van a mover, porque no solo está mi liderazgo que representa un gobierno de transformación, también están las personas que construyeron la transformación y que se han movilizado en otros tiempos y que se ha reconocido el poder. Por eso Claudia tiene tanto reconocimiento, porque es representante de un movimiento. Y me llaman la atención algunas cosas que quiero puntualizar. Número uno, Andrés Manuel dice con México no, desde un lugar tranquilo y apacible. No lo dice desde la violencia, lo dice desde la serenidad que le da el haber construido políticas públicas sociales que no sean dádivas, que realmente fueron espacios de transformación que empoderan a clases populares que no tenían en México. Y él mismo da cifras muy puntuales de los logros que se llevaron a cabo en su administración y dice que de lo que más se siente orgulloso es de haber reducido la pobreza extrema en México. Pues más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, pero no solo eso. Además, aún con la pandemia que le tocó gobernar, se redujo la desigualdad social, que antes era una disparidad de 35 veces y quedó en 16 veces cuando salió su periodo, y aún con estas medidas los ricos todavía
tuvieron un aumento en sus ingresos del 4%, la clase media del 20% y los pobres del 35%. Con estas bases, Andrés Manuel establece que en México hay un proyecto alternativo de nación y que ahora ya es una realidad. Él lo dice, lo viví desde la práctica y la teoría, y ahora me estoy concentrando en dar las bases teóricas de lo que hicimos en la práctica cuando yo fui presidente y que se continúa con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y con esta serenidad, desde un lugar donde narra su rutina diaria, desde una paz, en la que dice aún que no tiene contacto con la información, sino de manera retrasada, porque prefiere tomar su pozole a las 12 del día, como está ahí en el sur y con el calor. Habla y dice, voy a movilizar las masas. Con un solo video lo logró movilizar, pero si es necesario, vamos a activar toda la estructura que forma este movimiento para defender a Claudia, para defender la patria y para defender la democracia en México. Desde esta postura se establece que él no solo juega una pieza importante en el liderazgo, sino que también empodera la ciudadanía. Y para mí, Andrés Manuel habla en dos vías. Le habla a la oposición y le dice, súmese a este proyecto porque es lo que las y los mexicanos necesitan para que en igualdad de condiciones nos desarrollemos como un México, pero también les está diciendo, no vamos a permitir que entreguen a México de nueva cuenta porque vamos a reivindicar la grandeza de México. Y por otra parte, le habla al propio proyecto de transformación y a Morena como partido y a Claudia como proyecto de gobierno en la presidencia para integrar todas las voces, no solo las de izquierda, sino las críticas que hacen a la presidencia para que este proyecto sea mejor. Me parece muy relevante la manera sutil en la que dice no división ni unidad en estos momentos. Y no solo la unidad de las bases a tratar de hacer que quieran hacer lo que necesita que haga la diligencia, sino de la diligencia de bajar a las bases realmente para seguir construyendo un proyecto que empodera a la ciudadanía y que permita expandir a México desde los conocimientos tradicionales. A mí me parece que Claudia lo está haciendo muy bien y está avanzando en términos de tecnología, de soberanía de datos, de soberanía tecnológica, pero necesitamos que este diálogo entre ciudadanía y gobierno se siga perpetuando y que además el partido abra a las posibilidades de liderazgos que nacen desde abajo con el empuje de una transformación integral, y me parece que Andrés Manuel está dando bases teóricas para lograrlo con este libro, con toda la teoría del humanismo mexicano y con este video que tiene un mensaje político muy fuerte de unidad. Y justo sobre este mensaje, doctora, nos decía hace un momento que con un solo video usted lo califica como breve, ¿no? Algunos dirían, sobre todo la oposición, que fue muy largo porque fueron 40 minutos otra vez de López Obrador, a quien ya hacían pues allá muy lejos en su rancho, o bueno, en su quinta. Pero bueno, al final en este video también lo que nos dice, doctora, es que con un solo mensaje López Obrador manda pues claramente digamos, la posibilidad de movilizar masas. De ese tamaño es lo que vimos en estos 40 minutos, doctora. Sí, porque además no solo hace un empuje de movilización de masas, hace un respaldo integral a Claudia y la llama amiga y la llama compañera y la llama precursora del proyecto, y además habla de la manera en que le costó soltar el poder, pero entendió que solo así iba a permitir que la democracia de México avanzara. Tiró línea para todas partes en esos 49 minutos. Hay muchísimos mensajes que podemos encontrar. El uso simbólico del espacio, el hablar y desmentir muchas cosas que se han dicho sobre su familia en el propio video, estableciendo que su rancho en la chingada es un rancho que además es su herencia y que además no es más de 1,5 hectáreas. Entonces, Andrés Manuel está desmintiendo muchas cosas de las noticias falsas que se establecen, y además hace una crítica a los medios de comunicación en ese espacio y dice, la mayoría de la información está manipulada, por eso no veo noticias, por eso quiero que me lleguen las noticias ya más digeridas, ya más procesadas y más concretizadas. Y además le está diciendo a las personas
que consideraban que estaban respaldadas por Andrés Manuel o por algún proyecto, que tienen que seguir buscando el respaldo y que el respaldo tiene que estar en el pueblo. Habló de cómo se van a hacer la selección de candidaturas, lo dice claramente, no deben ser las más guapas, sino las personas más capacitadas para poder continuar con esta teoría del humanismo mexicano aplicada a la práctica de gobierno. Entonces, pues es un mensaje muy extenso, muy claro, y creo que respalda a Claudia contra la evasión de impuestos, respalda a Claudia en la persecución de las personas que quieren cometer delitos de evasión de impuestos, pero también la respalda contra cualquier intervención de cualquier país. Entonces es un mensaje muy potente en muy pocos minutos con la maestría que solo Andrés Manuel tiene para llamar la atención, para establecer mensajes y para comunicar a través del simbolismo. Y justo sobre el simbolismo, doctora, me gustaría traer tres conceptos, que él lo dice en tres palabras, pero claro que son conceptos, donde en efecto cabe la prensa carroñera, pero también caben sobre todo actores, particularmente estadounidenses, que buscan la desestabilización del país. Él dice, hay que apoyar a la presidenta Sheinbaum porque todavía hay sopilotes, hay buitres y hay halcones. ¿Qué le significan desde el simbolismo estas tres palabras que utiliza López Obrador? Ahí es unos segundos, pero en esos segundos cabe toda una reflexión en torno a lo que está viviendo México, doctor. Justamente estos halcones, personas que están vigilando la política pública internacional y la forma de gobernanza para encontrar las áreas de oportunidad para hacer un golpe de Estado, estos opilotes que solo están esperando la carroña para alimentarse y seguir reproduciendo sus estatus y desde esta comprensión de entender que estas personas están ahí presentes esperando que exista un error de Claudia, para tomar el país y el control del país, Andrés Manuel dice, contra eso tenemos organización, unidad y movilización. Entonces, necesitamos entender que si bien se logró la transformación del país, nos quedan muchos temas pendientes, que aún necesitamos apropiarnos de los recursos públicos, que se han hecho grandes esfuerzos por regresar a México sus recursos naturales, que se han hecho grandes esfuerzos por impulsar la tecnología a través de la soberanía tecnológica, que se han hecho grandes esfuerzos por impulsar nuevas formas de comprender la gobernanza, pero aún tenemos esos retos porque ante cualquier fallo diminuto que sea, del gobierno de la República, existe una ola, una bandada de ataques para desacreditar el trabajo que se ha logrado y apostar a que la ciudadanía mexicana tiene memoria corta. Esto lo ha repetido muchísimo la oposición en diferentes foros y espacios. La ciudadanía tiene memoria corta y no recuerda lo que se ha logrado, pierde muy rápido el hilo, la emoción de lo que se logra y olvidan que son derechos que se han adquirido, y Andrés Manuel está aquí para recordar, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Y además yo creo que algo que molestó muchísimo a la oposición es que ni con los millones invertidos en publicidad para apostar por bots y cosas para posicionar tendencias, Andrés Manuel con un simple video rompió las tendencias de que cualquier dinero pueda pagar, porque Andrés Manuel tiene ese respaldo del pueblo. Y doctora, también por otra parte, y ya lo había mencionado hace un momento, pues el presidente López Obrador se refiere al humanismo mexicano. Y cuando se refiere a dice, pues claro que hay una alternativa al modelo económico neoliberal. ¿Qué tanto influye pues esta lectura global o lectura universal que se le puede dar a estos 7 años de la transformación en México, con una pandemia en efecto de por medio, ¿no?, que llevó a la crisis a muchísimos países y que en México se pudo superar, que incluso 13.4 millones de personas superan la pobreza en este sexenio de López Obrador, por lo cual también se dice muy feliz y muy orgulloso, pero ¿qué tanto esto está representando un lastre para quienes siguen impulsando el capitalismo salvaje y el modelo económico neoliberal como la única alternativa global, y si esto es factor justamente para estos intentos golpistas hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum? A mí me parece que claramente
los esfuerzos de México por su soberanía, por volver al centro, por cuidar sus recursos naturales, por administrar sus bienes, pues sí representan un obstáculo para los intereses del capital internacional. O sea, sí representan un obstáculo para la construcción de caos en ciertas regiones de Latinoamérica, para permear golpes de Estado, controlar los gobiernos, administrar los recursos de manera desigual y además por generar núcleos de pobreza y violencia para tener control en ciertos territorios. Esta frase que está repetida por algunos teóricos que dicen que Gaza es un ejercicio de lo que piensan hacer con otros países, incluido México, pues se confronta con esta organización social que Andrés Manuel impulsó en Morena, impulsó en el gobierno de México cuando se constituyó como presidente y que impulsa ahora la transformación con Claudia. Sí se contrapone a este proyecto neoliberal y sí pone un freno a todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, pone un freno con todo lo que tenga que ver con la economía internacional y en este ajuste geopolítico que existe de la economía, pues otras potencias como China se van solidificando y la cercanía de México con China, la cercanía de México con BRICS, pues implica una preocupación para Estados Unidos y obviamente quieren mantener el control en el gobierno, pero esta respuesta que da la organización social a través de el proyecto de transformación, pues es un bloqueo a sus aspiraciones y es una forma de decir nuestros recursos son nuestros y nosotros sabemos cómo administrarnos, la soberanía es mexicana y en México existe la democracia y no vamos a permitir un golpe de Estado violento. Llama mucho la atención cómo la oposición se va radicalizando de la violencia. Y me llama mucho la atención porque las personas que estamos en la lucha social sabemos lo difícil que ha sido transformar México, sabemos que aún ahorita hay muchos retos en materia de justicia, hay muchos retos en materia de administración pública y sabemos lo complejo que ha sido, pero siempre se apostó por una confrontación democrática a través de las urnas, se apostó por ir a las calles, conciliar, deliberar con las personas y construir un proyecto alternativo. Y parece ser que ahora la oposición solo se está radicalizando a través de la violencia y esto es sumamente grave y creo que este mensaje de Andrés Manuel viene a llamar a la unidad, a que se abran mesas de debate, de plática, de conciliación y de deliberación con todas esas personas que en algún momento ya no han podido incluirse en el proyecto de transformación por diferentes variables, por diferentes situaciones, porque así es el poder. Ahora es momento de que haya una reapertura a toda la lucha de izquierda, a todas las luchas sociales para integrar en un gran proyecto que merece México para salir adelante. Doctora, y también aprovechar esta conversación para preguntarle justo sobre la reacción ya particularmente de la oposición. Hay muchos que están muy, muy enojados, muchos y muchas. Ya vimos también que en redes, pues la creatividad de la gente, ¿no? Haciendo muchísimos memes en torno a la reaparición del presidente López Obrador y sobre todo al dolor que están sufriendo los opositores. Pero ¿cómo evaluar esta reacción? O sea, claramente ellos son conscientes, ellas son conscientes, los adversarios a la cuarta transformación, de que hay un elemento movilizador en este mensaje y de que también pues estamos prácticamente de cara al 6 de diciembre, que es esta convocatoria que hacen primero quienes acompañan al proyecto de transformación y después hace suyo la propia presidenta Sheinbaum y dice vamos a celebrar 7 años de la cuarta transformación. ¿Cómo podríamos leer esta reacción que tienen actores, incluso el propio Roberto Madrazo, que ayer mismo tuiteaba con furia, ¿no? Por esta reaparición de López Obrador, pero pues no solo él, ya vimos a muchos y muchas salir desde sus intereses muy particulares y la mayoría de veces ilegítimos a defender un modelo que pues está en franca decadencia, que es el modelo neoliberal, doctor. Pues yo creo que es todavía aferrarse y creer que la transformación no existe. Creer que Andrés Manuel es algo que pasó y ya no va a volver a pasar en México, que veo que muchas personas repiten esto y no entienden que en realidad es un proyecto.
y que es un proyecto que intenta construirse desde abajo y que intenta integrar las voces de todas las personas. Yo particularmente participé en muchas mesas de deliberación, sobre todo desde las mujeres, de los consensos que Claudia hizo para hacer su proyecto de nación. Y la falta de no reconocer esto, creer que Claudia está ahí por un dedazo o creer que esto no es democracia, yo creo que les lleva a esta frustración que existe en este momento porque no comprenden que la transformación está viniendo desde abajo, que hay muchos retos, sí, que es bien difícil la deliberación también, que México se construye desde la complejidad porque existen un montón de problemas sociales, incluido el narcotráfico también, pero ellos creían que apostar a la desinformación, que apostar a la movilización pagada, que apostar a la violencia iba a ser la forma en que iban a derrocar este proyecto de transformación y ahora este mensaje y el empuje que tuvo este mensaje, la presencia que generó un solo mensaje, les recuerda que este proyecto no se va a terminar, que este es un proyecto de largo alcance y que pretende transformar de raíz todos los problemas sociales que existen en México y que eso integra la voz de todas las personas. Entonces, creo que están en un momento de frustración. También comprendo que hay personas que tenían privilegios, como este caso de Salinas Pliego, que ha sido muy mediático y que además se le ha invertido muchísimo en una publicidad en contra de Claudia, que ahora ya no se va a permitir, que México se va a construir a través de la verdad, pero también de la justicia y la redistribución de los ingresos para que todas las personas podamos acceder a todos los derechos y en la construcción de este ingreso universal al que han atacado mucho, pero que es la apuesta internacional para permitir la estabilidad de los países y que México ya lleva muchos avances, no logran comprenderlo, todavía quieren mantener sus privilegios y no entienden que ni el contexto geopolítico ni la forma de gobernar les da para mantener esos privilegios y que deben cambiar su forma de comprender el México y el proyecto de transformación. Me parece que están en una etapa de frustración, pero como toda frustración, pensando detenidamente, asimilando lo que está pasando, van a comprender que esta es una apuesta de proyecto diferente y probablemente se sumen cuando ya no les quede más y comprendan que esto es por reivindicar y mostrar la grandeza de México. Doctora, y regresando a esto que nos decía de los simbolismos y cómo claramente, pues digamos que lo que prevalece en este mensaje es digamos, un escenario muy pacífico, ¿no? Donde se escucha también la naturaleza, donde está siendo interrumpido López Obrador o su voz por justamente el canto de los pájaros, etcétera. ¿Cómo leer esta otra parte? O sea, desde el movimiento de la 4T siempre se ha apostado por que la transformación sea pacífica, ¿no? O sea, a pesar de que está siendo profunda o bastante profunda, sobre todo con temas que tienen que ver como, por ejemplo, la democratización del Poder Judicial de la Federación, que es, como nos decía, un tema que todavía nos queda pendiente, pero al final, ¿cómo leemos no solo el mensaje de López Obrador, que también es una apuesta por la paz, por la tranquilidad, por la estabilidad y en este escenario tan maravilloso donde incluso un pavo real extiende todo su plumaje, ¿no? Que nos deja ver su belleza en parte de este video, pues cómo entender esto, este mensaje simbólico de ese video. Yo lo interpreto desde la lectura de sus otros libros de Andrés Manuel, sobre todo el último libro, el que era anterior a este, porque cuando él narra su trayecto político, de cómo fue perseguido políticamente, de cómo se le acusaba de comunista y de cómo él encontró a través de la organización social con los pueblos originarios una forma de hacer política y ahí se formó como político, ha pasado por muchos procesos. Él llegó de esa frustración y esa indignación que genera cuando estás en las luchas sociales a la posibilidad de transformar con los recursos públicos la realidad de muchas personas y por eso celebra mucho este logro, pero además ahora se decidió a soltar el poder, a apostar por la no reelección a pesar de comprender el liderazgo que representa y apostar por la alternancia política. Y dice, Claudia es una mujer preparada, tiene mano dura y ella sabe cómo hacer las cosas. Ahí deposita una confianza en Claudia, pero no una confianza ciega,
sin una confianza pensada, porque sabe que ella es una mujer preparada que puede afrontarlo y narra esta manera en que le costó soltar el poder, que estuvo un año fuera de los medios porque estaba en ese proceso de asimilar todo lo que había logrado, pero también todos los retos a los que se había enfrentado y ahora con una rutina que él la narra, me levanto todavía temprano, doy una vuelta, desayuno, me siento a escribir, me pongo a trabajar, después me pongo a recorrer por aquí, todavía después de comer voy y hago una caminata y después vuelvo a escribir y me acuesto temprano. Esto proyecta que cuando tú logras pasar la frustración y te movilizas y te articulas después de lograr lo que tú pudiste dar, porque él lo dice, yo ya di lo que pude dar, ahora él siente esa serenidad para establecer lo que quiere ser y cómo quiere ayudar. Y en estos momentos respeta con ese mensaje a Claudia y dice, no voy a salir al territorio porque ahora la que manda es Claudia y de ninguna manera le voy a hacer sombra. Voy a quedarme aquí a seguir escribiendo, a seguir teorizando, pero desde aquí, desde mi paz, desde mi serenidad que estoy alcanzando en este proceso tan complejo que ha sido adquirir, luchar por el poder, adquirir el poder y soltar el poder, sigo con esta firmeza de que el proyecto es México. Y desde aquí les digo, este proyecto sigue siendo pacífico, este proyecto sigue apostando por la transformación de las conciencias, que es un paso más en ese proyecto de transformación, con el respaldo del proyecto que construimos para respaldar a la mujer que ahora nos representa. Y desde aquí les digo tranquilamente, con México no. Sí, doctora, pues qué importante también esta reflexión que sintetiza en esta frase con México, ¿no? Porque es también parte de lo que se necesita, un poco de guía también en el pueblo, quizá un poco desorientado porque con esto de que venimos ya un par de meses con tanta guerra sucia mediática, pues a veces se pierde el rumbo. Doctora, le pediríamos una reflexión final para cerrar esta entrevista a propósito pues de este mensaje que nos manda el presidente López Obrador desde su retiro, ¿no? Desde su retiro voluntario y también pues con mucha claridad diciendo pues aquí estamos para la movilización social y política en cuanto se ocupe, ¿no? Yo creo que el mensaje aquí es, a pesar de que alguna vez nos sintamos desolados, a pesar de que en algún momento sintamos que nuestra voz no está resonando, es necesario que sigamos impulsando la reflexión crítica de los avances y logros y la reflexión de las necesidades que tiene la ciudadanía para poder seguir transformando el país. Desde los espacios en que estamos podemos seguir generando crítica consciente para profundizar la transformación del país y tenemos el poder de seguir aportando a la transformación desde todos los nichos. No importa si observamos que algunos episodios, formas de hacer las cosas no son conforme a lo que creemos que es necesario en estos momentos, lo que importa es seguir generando el debate y la movilización y la transformación de las conciencias. La transformación de las conciencias es un trabajo perpetuo para generar condiciones de igualdad, es transformar las dinámicas sociales, es permitir el avance de México y Andrés Manuel con su gobierno lo logró en muy pocos años. Andrés Manuel con su persistencia lo logró y permeó en la conciencia de todas las personas. Hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a este proyecto y lo logró. Y para esto debemos acompañar el trabajo de Claudia. Debemos seguir generando, sí, conciencia crítica, sí, perspectivas diversas, sí, críticas a las políticas públicas, a la actuación del gobierno, pero siempre desde la construcción, desde la democracia, desde la deliberación, desde una oposición articulada y consciente. No necesitamos una oposición violenta, necesitamos construir en armonía, paz y equilibrio, así como Andrés Manuel construyó este libro, ahí observando sus gallinas y pavos reales. Necesitamos construir las políticas que México necesita a lo interno para pacificar el país, para comprender que hay sustancias que hacen daño a la sociedad y que no deben ser ni producidas ni distribuidas en México y que en México se pueden dar opciones a los campesinos para que otras cosas se cultiven en México y transformar esas economías de terror en economías de bienestar. Apostemos por la
construcción de un México desde el equilibrio y la naturaleza, pero también desde la armonía, el amor y la paz y no la violencia, porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque México tiene mucha grandeza. Así es, doctora. Pues le agradecemos mucho estos minutos de reflexión y por supuesto nos quedamos con sus palabras. Hay que, primero, no perder la esperanza y segundo, pues aprender que parte de la conciencia social, conciencia política, esta revolución de las conciencias, pues nos toca también la movilización. Doctora, le agradecemos mucho y le deseamos que pase una muy feliz tarde. Igualmente, Nancy, nos vemos.